les voy a contar cómo fue el proceso de cambio de los eventos, de tener un evento presencial a un evento digital. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer de tener a Alexis Canahui en este canal. La verdad que muy contento, muy orgulloso de tenerlo, poder platicar un rato con él, aprender un poco de su gran experiencia y entender y tratar de sacarle esos secretos que lo han hecho exitoso. Hola Alexis, bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad que es un privilegio y el gusto es mío, la verdad, de poder estar acá con vos, con tu audiencia. Qué afortunado me siento de haber sido invitado a tu transmisión, a tu programa y poder compartir. No sé qué tanto tenga que enseñarte a vos que nos llevas ahí bastante recorrido, pero la verdad es que si en algo podemos aportar, para mí es un gusto y es una de las cosas que más disfruto, esto de poder compartir de lo aprendido, de estas experiencias que todos tenemos algo que aprender, ¿verdad, Julio? Pero a veces nos toca estar en esta posición privilegiada de poder enseñar y creo que ese es un privilegio. Buenísimo. Alexis, empecemos con algo. Cuéntame a qué se dedica tu empresa, qué realmente hace. Mira, Julio, nosotros ahorita estamos precisamente en una etapa de reinventarnos, ¿verdad? Porque veníamos muy enfocados en dos giros de negocios que los dos se vieron afectados debido a este confinamiento, debido a la pandemia global. Uno es la edición de medios impresos. Tengo 10 años de estar en este negocio. Hemos hecho unas 25 revistas. Hicimos una revista, se llamaba Actitud, que fue muy exitosa. Luego hicimos una revista para los gimnasios que se llamaban Gold Gym en ese entonces. Luego hicimos una para las universidades. Pues, si te cuento, hemos hecho un montón de revistas. Hicimos uno de los grandes casos de éxito que tuvimos fue hacer Turning Point, que era una franquicia del New York Times. Era una revista que publicaba contenido de todo el mundo y que era solo contenido internacional. Era una revista de lujo, muy bien hecha, nosotros la diseñamos, pero todo el contenido nos lo mandaba el New York Times. Fue una revista que tuvo mucho éxito también, dirigida a un perfil bien alto de líderes del país. Y desde hace 4 años estamos con Revista Win, que Revista Win es una revista que nació pensando en cómo colaborar en el ecosistema de negocios, empujando la innovación, empujando las ideas disruptivas de negocios y a los emprendedores. También en este iterín nace el Training Day. Hace 8 años nace Training Day, que es un evento que se ha posicionado como uno de los mayores eventos en la región, ¿verdad? De negocios, innovación y emprendimiento. Y nacen también otros eventos como el Disrupt Fest y otros eventos que hemos hecho también especializados. Entonces a eso nos dedicábamos, pero el confinamiento nos vino a provocar una distorsión en nuestros planes. Yo creo que de todos, aquel que diga que no le cambiaron sus planes este año, probablemente estaba en un negocio que lo vio venir desde hace mucho tiempo, estaba en uno de estos negocios que se han crecido, que son muy pocos, pero hay negocios creciendo. Pero eso hacíamos, revistas por un lado, eventos por otro, ¿verdad? Entonces las revistas, desde hace tiempo yo venía diciendo, bueno, convirtámonos en un negocio digital, en un medio digital, pero el amor a lo impreso, el amor a tener, vos lo has de saber, no es lo mismo un libro impreso que un libro. Entonces ese sentimiento de querer seguir imprimiendo nos quitaba la fuerza de volvernos completamente digitales, ¿sí? Obviamente teníamos una página web, generábamos contenido todos los días, hacíamos ya lives, hacíamos contenido en línea, hacíamos videos y todo lo que hace un medio digital, pero teníamos dividido entre impreso y digital. Pero el problema de mi negocio en esto, y no sé si me estoy adelantando a tu siguiente pregunta, pero el problema del negocio fue que estábamos muy enfocados en nuestro modelo de negocio donde se generaba más ingresos era en la edición impresa. Entonces, por un lado ahí y por otro lado los eventos que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero que ahí también les voy a contar cómo fue el proceso de cambio de los eventos, de tener un evento presencial a un evento digital. A Buenísimo. eso me dedico. Bueno, primero estamos hoy en el último trimestre de 2020 y quiero felicitarte por el último evento, el Training Day, espectacular. Realmente Gracias. Gracias, espectacular. Julio.
los mejores eventos del año. Gracias, Julio. Digamos, yo sé que estás en una de las industrias que más fueron golpeadas y tal vez hubiera sido fácil dejarse caer. Hubiera sido fácil decir, cerremos la oficina hasta que todo esto normalice, pero decidiste no hacerlo. Dime, ¿dónde encontraste la fuerza y qué hiciste? Ok, mira, creo que tuvimos esa plática con el equipo, tuvimos que tomar decisiones drásticas como muchos y que en algún momento nos vimos en esa encrucijada, en ese claudicar, ¿verdad? De decir, me voy por acá, me voy por este lado, ¿qué aguantamos? ¿Será que vamos a aguantar? Empezamos a ver hacia adelante y ver cómo podíamos cómo podíamos adaptarnos, cómo podíamos buscar la forma de sobrevivir, y vimos que una de las cosas que hicimos fue ver las fortalezas que tenía nuestro negocio. Buscar dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro giro de negocio, qué cosas todavía podían ser en ese momento utilizadas para poder rentabilizar y que el negocio siguiera caminando. Entonces vimos que había una oportunidad de hacer masterclass. Entonces dijimos, no estamos ganando dinero, nuestro negocio perdió el 99% de sus ingresos. En Wow. su momento, o sea, lo que nos caía eran algunas cositas que por ahí teníamos bien amarradas, ¿verdad? Pero de ahí los presupuestos de publicidad se cortaron así, nada, los primeros 3 meses no hay, están todos detenidos, ¿verdad? O sea, fueron 3 meses de oscuridad, así de nadie te soltó un centavo de publicidad, ¿verdad? Porque no sabía, ya después de esos 3 meses empezó alguno que otro a decir, bueno, sí tengo un poquito ahí, mira, me soltaron un poco, te voy a dar un poco a vos, pero no era ni siquiera para poder, tal vez creció un 20-25%, pero en eso dijimos, bueno, tenemos un segmento que nos lee, que siempre han recibido contenido de valor nuestro y que probablemente si les ofrecemos algo más, vayan a aceptarlo. Entonces ahí fue donde lanzamos webinars gratuitos, donde hicimos un funnel, ¿verdad? El famoso funnel. Aprendimos a vender en línea, aprendimos a generar otro tipo de negocio dentro de nuestro segmento, de nuestra tribu, dentro de nuestra comunidad. Entonces los masterclass nos ayudaron a mantenernos vigentes y a mantener el negocio, ¿verdad? Entonces creo que en lugar de soltar lo que ya teníamos construido, que pudo haber sido un camino, decir vamos a hacernos otra cosa, dijimos queremos seguir haciendo esto porque es nuestra pasión, porque nos apasiona, porque es lo que queremos hacer y lo que nos gusta hacer. Entonces solo hagamos algo diferente de lo que hacíamos. Entonces hicimos generamos mucho contenido también, o sea, yo hice 100 entrevistas, Julio, 100 entrevistas a gente de todo el mundo durante esos meses, durante 3, 4 meses, todos los días yo a las 5 o 6 de la tarde salía en vivo a hacer entrevistas durante ese tiempo y lanzamos estos masterclass que fueron y que todavía están ahí, ¿verdad? Los masterclass están ahí con gente de masterminds de toda Latinoamérica. Entonces creo que esa reinvención, cómo buscar la forma, si la publicidad no te está dando ahorita, cómo encuentras cambiar tu modelo de negocio. Creo que esa agilidad la tienen los emprendedores, esa flexibilidad la tienen las startups, de poder cambiar rápido, de pivotear, como decís vos, de pivotear y poder entrar a nuevos giros del negocio que vayan alineados a tu principal giro de negocio. Ahí fue donde comenzamos y también fuimos viendo cómo podíamos dentro de la comunidad generar valor a esa comunidad. Y en medio de toda esta crisis nace algo que hace mucho tiempo daba vueltas en mi cabeza, que se llama Winverse.com, que es una plataforma donde conectamos emprendedores con inversionistas y nosotros solo hacemos la conexión, ¿verdad? Esto también nace en medio de todo eso, que era algo que yo tenía ratos de decir, ¿por qué no hacemos esto? Si ya lo hacemos, pero no lo hacemos formalmente, ¿verdad? Nuestros eventos, llegas vos como inversionista y conoces a un emprendedor y se conectan, ya estimulábamos eso, pero no formalmente. Y entonces nace también Winverse.com dentro de este confinamiento y esta crisis, ¿verdad? Entonces creo que lo que se dice de aprovechar de que crisis es oportunidad,
creo que te da oportunidad de hacer cosas que habías pensado hacer y que no puedes hacer, y también te presenta nuevas oportunidades de hacer cosas nuevas, como los masterclass, ¿verdad? Que no era nuestro giro de negocio, nosotros no éramos una identidad educativa, pero que sabíamos cómo funcionaba, entonces lanzamos estas dos cosas y que eso nos ha ayudado a mantenernos a flote, ¿verdad? Si tuvieras la oportunidad de regresar cuando la pandemia empezó, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Mira, creo que yo me daría por lo menos dos consejos importantes. Uno es no asustarte, ¿verdad? Vos no asustarte más de lo que humanamente te tienes que asustar, ¿verdad? Tu cuerpo responde así ante la incertidumbre, ante la dificultad o ante una crisis, pero creo que el asustarnos hizo que muchos bajáramos la guardia y bajáramos la guardia muy, por mucho tiempo, por un tiempo no prudente, ¿verdad? Yo incluso supe de amigos, emprendedores que se deprimieron, pasaron por lapsos de incluso de depresión, ¿verdad? Por esto, porque el miedo los invadió, la incertidumbre, el fracaso, ¿verdad? O sea, para los que recibimos un golpe tan duro de perderlo, de decir, bueno, lo perdí todo, entonces eso de alguna manera te paraliza, te estanca y no te deja pensar y no te deja innovar, ¿verdad? No te deja crear cosas nuevas. Entonces, yo tuve un lapso de eso, afortunadamente lo vencí rápido, ¿verdad? Pero no fue tan corto. Un día recibí una llamada de un amigo y me dice, Alexis, mira, acabo de tener junta directiva en una multinacional. Él me dice, ahí ya hablaron con expertos y ahí dijeron, ¿cómo va a ser esto? Entonces, mira, esto va a ser así, 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 así. O sea, la verdad es que debí haberme deprimido más porque, amigo, esto va a durar hasta el próximo año, esto va a ser difícil, de cuidar tu salud, no te vayas a enfermar, ahorrar, cortar todos tus gastos y todo. Y yo dije, o sea, esto es peor de lo que pensé todavía, ¿verdad? Pero también me dio información que te da cierta seguridad, ¿verdad? Entonces decís, bueno, si esto va a tardar así, toma decisiones, si esto va a ser más tiempo. Entonces yo seguí sus consejos en ese momento y eso me dio también la lucidez de decir, bueno, tengo que hacer algo. Si esto va a durar tanto tiempo, tengo que hacer algo. Y es donde va mi segundo consejo. Yo informarme de las cosas que están pasando, buscar información, leer acerca de cómo va a ser esta crisis, de cuánto va a durar, buscar expertos. Paul Samuelson dice una de sus frases, este premio Nobel de Economía, lo que sabemos acerca de la crisis global es que no sabemos mucho, ¿verdad vos? Pero porque vos escuchabas por todos lados diferentes versiones, pero cuando te informas, estás viendo también cómo realmente son las cosas y puedes sacar tus propias conclusiones, aunque hayan varias opiniones. Entonces, eso me sirvió mucho. Ese sería mi segundo consejo. Informate, ve a buscar contenido, pregunta, investiga, analiza, mira qué va a pasar en el futuro para tener un poco de certidumbre, para tener un poco de seguridad de qué va a pasar. Creo que cuando te des información, tenés, como dicen, tenés el poder, ¿verdad? Buenísimo. La vida de un emprendedor es de tomar buenas decisiones y, ¿por qué no decirlo? También de tomar malas decisiones. Ujú. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el error que has cometido que te ha enseñado más? Sí, mira, creo que uno de los errores más grandes que he cometido ha sido el creer que somos lo suficientemente grandes para hacer algo mucho más grande. O sea, yo soy un fiel creyente de pensar en grande y y pensar en hacer cosas grandes, ¿verdad? Y ejecutar y buscar crecer. Y no estoy diciendo, y no estoy contradiciéndome en eso, pero en algún momento teníamos un equipo de 16 personas, hacíamos 2, 3 revistas, y entonces dijimos, se nos ocurrió la fenomenal idea en ese momento de hacer un medio impreso que era un periódico que iba a salir sábados y domingos. O sea, iba a ser especializado para fines de semana. ¿Sí?
se llamaba Actitud News, ¿verdad? Entonces iba a tener pensamientos positivos, iba a tener, entonces teníamos el dominio actitudnews.com y nos metimos, ¿verdad? Fuimos con un experto que nos aconsejó y nos dijo, mira, tenés 6 meses para aguantar esto, tenés 6 meses para aguantar pagar impresión, porque 6 meses te va a llevar por lo menos para empezar a sacar costos. Nosotros decimos, no tenemos, pero lo que sí podemos hacer es que no sean 6 meses, que sean 3 meses. Entonces nos fuimos con la esperanza de que ese periódico en 3 meses empezara a ser, si no rentable, por lo menos autosostenible, ¿verdad? Que se pudiera financiar, y no pasó. Después de que no pasó los 3 meses, pero seguimos sacando de aquí para meter acá. Entonces, nosotros estábamos seguros que eso iba a funcionar, ¿verdad? Y entonces tomábamos de lo que sí nos estaba dando para meterlo aquí, que no nos estaba dando nada. Entonces, fue un golpe muy, muy duro, Julio. Fue una de las decisiones que he tomado, y pensando en que podíamos posicionar un medio mucho más grande, mucho más masivo, que iba a ser un medio masivo, ¿verdad? Que yo siempre habíamos estado en medios de nicho. Las revistas son de nichos muy especializados, nichos muy pequeños, pero un periódico era masivo, ¿verdad? Entonces queríamos entrar ahí. Pero había ya un montón de competidores. Ser nuevo llevaba sus retos, sus desafíos que no supimos afrontar. Otra cosa es que no era lo suficientemente innovador, ¿verdad? No era algo que venía con una propuesta diferente, innovadora, que pudiera impactar o generar un impacto en el mercado. Entonces, eso nos golpeó. Eso fue en el 2013, en el 2014, final de 2013, principio de 2014. Para junio del 2014 estábamos teniendo problemas financieros muy, muy fuertes, ¿verdad? Que tuvimos que acudir a un banco para poder salir a flote. O sea, una crisis parecía la de este año, ¿verdad? Pero fue porque nosotros mismos nos la provocamos. Entonces, en ese momento, entonces yo siempre digo que hay que decidir rápido, pero también hay que medir, ¿verdad? Hay que medir, y hay que saber cómo tomar las decisiones. Y si alguien, y si vas a consultar a alguien, trata de seguir lo que vas a escuchar, porque nosotros fuimos a escuchar de alguien que nos dijo, van a necesitar 6 meses, nos dimos cuenta que no podíamos y aún así nos metimos, pues. O sea, creo que esa fue una mala decisión o sea, sabía que era una mala decisión y supe que era una mala decisión, pero aún así la tomamos. Y sí, Vas a hablar con un experto, hazle caso. hazle caso, sí, 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 ahí hay una gran enseñanza. O sea, si vas a, yo digo, yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que hay que tener un coach, pero a veces uno cree que lo va a poder hacer, y piensa que va a salir, y va a salir bien, y se equivoca. Hablemos de algunos secretos. ¿Tienes algún hábito, alguna rutina o algo que tú digas, esto me ha servido en la vida de emprendedor? Sí, mira, creo que una de las cosas que me ha servido mucho a mí como emprendedor fue el haberme fogueado muchos años como vendedor. El tema de ser vendedor, el tema de aprender en ventas ha sido eh, fundamental en mi carrera como emprendedor, porque yo comencé vendiendo en la calle, ¿verdad? Siendo un vendedor ambulante, y eso fue una fogueada muy fuerte. A mí me enseñaron a vender unos amigos que eran de Quiché, que vendían joyas, y vender joyas para ellos no era vender diamantes o oro o plata, sino vender joyas para ellos era ir a la terminal, al pueblito en la zona 1, al guarda, donde hubiera un producto que se pudiera vender fácilmente y rápido. Entonces, y que se le pudiera ganar bien. Entonces, ellos me llevaron en algún momento a comprar productos a la terminal, fuimos a venderlos a una colonia, tocando puerta a puerta. Su inducción fue, toca 3 veces, y si no te abren, sigue a la siguiente porque no te van a abrir. Entonces, no esperes, ¿verdad? O sea, porque te vamos a dejar. Entonces yo tocaba 3 veces. Insiste de esta manera, me enseñó 3, 4 formas de insistir, y si no, para él era insistir, ¿verdad? No era argumentar, no era eh, refutar objeciones, era insistir, ¿verdad? O sea, entonces me enseñaron a vender en la calle, entonces yo aprendí a vender en la calle, después yo vendí otros productos, me volví un vendedor
ambulante durante un tiempo. Yo ya venía a vender periódicos. Mi historia comienza vendiendo periódicos a los 12 años, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía como esa noción de venta, pero me convierto en un vendedor y vendo otros productos, pongo mi propio negocio. Entonces, lo que yo siempre digo es que un emprendedor debe de saber vender. Todo emprendedor debe aprender a vender, ¿verdad? Y una de las cosas que yo más aprendí en ventas, que es uno de los tips que le doy para ser un buen vendedor, es preguntar, saber preguntar, ¿verdad? O sea, no la primera pregunta, sino saber hacer esa segunda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué y para qué? O sea, yo no sé si fue por eso en mi tiempo de vendedor, pero tengo una habilidad de hablar con la gente, y como vos lo decías hace un momento, también mi esposa a veces me dice: "Adán, qué habilidad tenés de que la gente te cuente sus cosas", porque yo le hago dos preguntas y terminan contándome su historia de una hora, ¿verdad vos? Entonces, pero eso lo traigo de mi época de vendedor. O sea, yo sigo siendo vendedor hoy, pero lo traigo de esa época en la que tenías que hablarle tenía que hablarle a 30 personas para que me compraran dos, ¿verdad? Entonces, este, ese sería mi consejo. Aprendan a vender. Ese sería como, creo que es mi secreto, saber escuchar a la gente. Yo creo que lo aprendí. Yo siempre recomiendo un libro que se llama Cállese y Venda, que entiendo que hay por ahí algo muy moderno que también se llama Cállese y Venda, pero hay un libro muy antiguo que se llama Cállese y Venda. Don Sheehan se llama el autor. Siempre recomiendo ese libro. Es un libro muy pequeñito y tiene algunos capítulos y tiene 162 formas de cerrar una venta. Yo me acuerdo que mi meta era aprenderme las 162. Nunca me las aprendí, pero por lo menos me supe unas cuantas Las que de te esas formas de venta. funcionaron, las seguiste usando. Sí, algunas, fíjate, y hay unas que son muy difíciles de usar y que siempre digo, o sea, no las se puede usar como deberían de ser. Por ejemplo, él decía: si alguna vez la negociación se pone fuerte, despídase, póngase de pie, salga, cierre la puerta, respire, vuelva a abrir la puerta, entre y cierre la venta, ¿verdad? Así como sálgase para asustarlos de que se está yendo y vuelva a entrar para cerrar la venta. Entonces, tenía cosas así como esas, ¿verdad? O sea, como técnicas así, un poco agresivas, pero sí, ese libro me enseñó. Cuando hablamos de aprendizaje, también hablamos de cambios. Muchas veces los cambios son los que nos enseñan la vida. Dime, ¿cuál ha sido el cambio más importante por la que ha pasado tu empresa y qué ha sido clave para poder pasar a través de ese cambio? Sí, fuera tal vez de la situación en la que estamos atravesando ahorita, hemos tenido un aprendizaje muy fuerte, y creo que es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido dentro de los negocios, y es el tema de lidiar con la familia, ¿verdad? O sea, trabajar con la familia. Y vos sabes que yo trabajo con mis hermanos, y en algún momento quise meter a toda la familia que podía en la empresa, ¿verdad? Buscando apoyarlos, buscando darles un trabajo. Yo vengo de escasos recursos, una familia de muy bajo perfil, de perfil pobre. Entonces, ayudar a mi familia para mí era importante, ¿verdad? Como quererlos jalar, como quererlos empujar a salir adelante, ¿verdad? Y incluso lo sigo haciendo, ¿verdad? Mi papá era de Escuintla y mi mamá era de un municipio que se llama Chorrancho, acá cerca de la ciudad, que todavía Chorrancho es un municipio de la ciudad de Guatemala. Y a veces todavía traigo a alguien de ahí que miro que está como sobresaliendo, que ya estudió más, y lo quiero jalar para ayudarlo de alguna manera, porque siempre he tenido ese espíritu de paternidad, ¿verdad? O de querer ayudar. Entonces, creo que uno de los procesos complicados que ha tenido la empresa, una de las que hemos tenido que sobrellevar, ha sido eso, el ser una empresa familiar. Nos ha tocado que aprender. Yo creo que al principio uno piensa que va a ser mejor, y el consejo que yo le doy hoy a las personas que están trabajando con sus familiares es este, y es algo que he aprendido. Dejen todo bien claro desde el principio. ¿Cómo van a arrancar? O sea, ¿con qué van a arrancar? ¿A quién le pertenece qué?
dejen bien definidos los roles de cada uno y pongan situaciones por las que se tendría que ir alguna de estas personas. ¿Cómo terminar? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo desarrollarlo? Y cómo terminar. Dejen eso definido al principio. Si logran tener eso bien claro, se van a evitar de un montón de problemas, porque uno piensa que porque es su familiar o porque es su hermano o porque es su esposa o porque es su primo, van a hacer las cosas muy bien y no, la mayoría de veces no es así. Por ahí creo que Hablemos ahora de la cultura de tu empresa. ¿Cómo la describirías? creo que somos un poco desordenados, ¿verdad? Vos creo que tengo a mi alrededor, somos muy creativos, la gente creativa, o sea, y cuando uno es creativo aquí no pueden ver mi escritorio, pero tengo 3 vasos aquí, tengo un montón de hojas regadas por acá, entonces uno es algo desordenado, ¿verdad? Vos, este, creo que definiría como una cultura creativa donde pensamos mucho, que también es un peligro, ¿verdad? Vos tener muchas ideas y no saber cuáles ejecutar y cuáles no, por lo que les contaba ya anteriormente, ¿verdad? Pero el tema de ser creativos es importante, pero yo siempre digo, tiene que haber gente creativa, soñadora, pero también tenemos que tener ejecutores, gente más que nos aterrice, ¿verdad? Gente que nos ponga los pies en la tierra y que nos diga. Cuéntame, ¿cómo mides tu negocio? ¿Tienes indicadores? No sé, ¿qué haces para medirlo, para decir voy bien en esto o no? El medir todo es importante. Pasé mucho tiempo sin tenerlos tan claros, ¿verdad? Sin tener y bueno, siempre se tiene un indicador, ¿verdad? O sea, el indicador del dinero, o sea, vos pensás que si el dinero está entrando, vas bien y ese probablemente fue nuestro indicador, pero hoy cada proyecto trato de tener 2 o 3 indicadores donde nos pueda guiar a hacer las cosas bien. Les pongo el ejemplo del Training Day, ¿verdad? O sea, para mí el Training Day habían 2 indicadores importantes. Uno era cuánta gente quería impactar. Nuestra apuesta era llegar a 10,000 personas. Llegamos a 8,000 registrados, queríamos tener 10,000 personas registradas, pero teníamos ese indicador. Entonces, cuando habían otras cosas que venían a ofrecernos, nosotros sabíamos a qué decirle sí y a qué decirle no porque teníamos ese indicador de cuánta gente queríamos impactar, ¿verdad? Al número de gente que queríamos llegar. El segundo indicador era la satisfacción de porque es muy diferente decir cuántos patrocinadores quieres tener a decir cuánto quieres satisfacer a tus patrocinadores, ¿verdad? Entonces, nuestro otro indicador era cuánto satisfacer a nuestros patrocinadores, o sea, que el 100% de nuestros patrocinadores quedaran satisfechos. Y hubo por ahí como un 98%, siempre hay cosas que no salen bien, ¿verdad? Pero ese indicador nos falló un poquito, tal vez por cosas que a veces salen de tus manos, que no se pudieron resolver rápido, pero logramos tener esa satisfacción de nuestros patrocinadores. Entonces, yo digo, si hubiera puesto, bueno, mi indicador número 1 es llenar el evento, y mi indicador número 2 es vender un montón, o sea, porque cuando no tienes indicadores claros, eso es lo que pensás. O sea, queremos vender, ¿verdad? Vendamos todo lo que podamos. Entonces, vas vendiendo. Y a veces, sí, Okay. tenés tu indicador de ventas, pero puedes vender un montón, pero tal vez no vas a quedarle bien a esos clientes, ¿sí? Y no vas a llenar el lugar, entonces los clientes van a decir, o sea, ¿para qué le apostamos un evento que tuvo 300 personas, 400 personas? Vas a Probablemente va a vender haber un patrocinador que le interese. y vas a vender hoy, pero la siguiente vez ya la gente va a saber que no es bueno y ya no te va a seguir comprando. Sí, 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 sí. Entonces creo que en el tema de los indicadores es importante, ¿verdad? Cuéntame el secreto más grande de tu empresa. ¿Cuáles son esos factores que lo hacen, que te han hecho exitoso? ¿A nivel de empresa o también a nivel personal? Los Tal dos. vez Digo, los dos. cuéntame de los dos. Dinos tus dos secretos. Va, mira, creo que
me lo preguntó alguien, ¿verdad? Vos, alguien que está en eventos, casualmente alguien que también hacía 2 eventos y este año no los hizo. Me lo encontré el otro día, me lo encontré antes del evento en un restaurante y él me hizo la pregunta, Alexis, ¿por qué vas a hacer el evento? Y yo no sé si todos van a entender la palabra, creo que sí, pero yo le dije por hashtag, ¿verdad? Porque a él le tengo mucha confianza, ¿verdad? Entonces se lo dije así, ¿verdad? Entonces, pero después me quedé pensando en mi respuesta automática que le di, ¿verdad? Entonces, creo que mi secreto en los negocios y el secreto de la empresa ha sido ser persistentes, fíjate vos, hemos sido a veces hasta un poco testarudos en querer perseguir cosas, que sabiéndolo gestionar, que sabiéndolo moldear, creo que es muy bueno, porque tampoco es bueno ser tanto así, ¿verdad? Vos? Pero creo que lo hemos aprendido a moldear y aprendido a ser persistente de una forma prudente también, ¿verdad? Pero creo que ese puede ser uno de los secretos que tengo en lo personal y en la empresa. Y les cuento un poco de dónde viene esto, porque realmente yo siento que hay gente que tiene la oportunidad de hacer negocios y tiene las posibilidades de generar un emprendimiento, tiene las conexiones, tiene el dinero, pero cuando no tenés ni la posición, ni el dinero, ni los contactos, cuando no tienes nada de esto, te queda algo. O sea, cuando no tienes, y encima probablemente no tienes todo el talento, te queda algo y es ser persistente, ¿verdad? O ser persistente en lo que quieres hacer. Y creo que a puro empujón hemos llegado donde estamos hoy. Yo vengo desde muy abajo, vengo de una familia, como les mencionaba hace un momento, mi padre era albañil y mi mamá trabajaba en casas haciendo oficios y limpieza, cuidando niños. Y mi papá murió cuando tenía 12 años, nos fuimos a vivir a un asentamiento y alguien me empoderó en ese momento cuando murió mi papá, me dijo, ahora vos sos el hombre de la casa, yo soy el mayor de 4 hermanos. Entonces me dijo, ahora sos el hombre de la casa y vas a tener que ver cómo salís adelante, cómo sacas adelante a tus hermanos y a tu mamá. Pues una carga sobre mí que probablemente no tenía que ponerse en ese momento. Tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, Wow. desde ese momento yo salí a trabajar a la calle vendiendo periódicos. Después les conté ya que vendía joyas, ¿verdad? Vendía productos varios llamados joyas porque se vendían rápido, fácil y tenían buena utilidad. Y me convertí en un emprendedor con el tiempo. Y si algo aprendí hoy en la calle es a luchar, ¿verdad? A pelear, a ser persistente, a ir tras lo que querés. O sea, que no obtienes lo que deseas, sino obtienes lo que vas y tomas y peleas por él. Entonces, así es el mundo real, ¿verdad? Vos, así es el mundo allá afuera en la calle. Así es ese mundo en el que yo crecí. Entonces, crecí en un mundo muy injusto donde no puedes tener tanto si no te esforzas mucho más que los demás. Entonces, por eso hay pocas historias en las que una persona en esa situación ha podido sobresalir, porque tienes que pelear más de lo que pelearía cualquier otro que nace. Y hoy hay muchas frases en las redes sociales de decir, bueno, si tienes una casa, si tienes un sueldo, agradece porque eres millonario. Pero cuando no tienes muchas veces para comer, cuando no tienes para ir a la universidad, ni siquiera en mi familia nadie se había ni siquiera graduado, ¿verdad? O sea, no, yo recuerdo que, no sé por qué ahorita me recordé esto, pero tal vez fue porque recientemente tuvimos que hacer una compra para algo del colegio de mi hija, pero yo recuerdo que cuando tenía que comprar una flauta para la clase de básicos, de segundo básico de música, no tenía para comprar la flauta, no me alcanzaba para, y eso que yo estudiaba en el Instituto Adrián Zapata, ¿verdad? En la zona 6. No tenía para comprar eso, entonces yo tenía que cantar canciones para ganar la clase de música, ¿verdad? Entonces, afortunadamente no me volví cantante, ¿verdad? Pero a veces en Facebook me hablan ahí amigos y me recuerdan eso de, yo me ponía a cantar canciones para poder ganar la clase de música, pero cuando tienes esas dificultades, tienes que luchar más, ¿verdad? Entonces, por ahí creo, no sé si Buenísimo. era la respuesta que Mira, esperabas. yo siempre te escucho hablar de innovación, siempre
te escucho hablar de disrupción, siempre veo que la empresa estás tratando de hacer cosas nuevas, de hacer algo disruptivo en Guatemala desde tu empresa. ¿Cómo se mantiene esa llama de la innovación y de esa búsqueda viva? Sí, creo que una de las cosas que ha hecho que nosotros queramos ser diferentes es el hecho de pensar en que tenemos que estar cambiando y evolucionando constantemente. No nos gusta, yo creo que nos aburrimos muy rápido de las cosas que están haciéndose igual siempre y llega el momento en que nos aburrimos de ciertas cosas y creo que también a veces nos aburrimos muy rápido, pero creo que ya es, como hablaba antes, un poco de la cultura, ¿verdad? Pero también creo que aprendimos de un mentor que tuvimos hace mucho tiempo que nos enseñó, nosotros somos cristianos, ¿verdad? En mi familia, entonces mis hermanos y yo en algún momento teníamos un mentor que nos dijo, él construyó eh, una de las iglesias más grandes de Latinoamérica en San Cristóbal, y fue el pionero en este tema y él nos decía, y una vez le preguntamos y nos dijo, ¿saben qué? Esto se logró a través de la excelencia y la excelencia es querer hacer las cosas mejor de lo que se podrían hacer. Entonces creo que esa enseñanza, eso fue el principio de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces esa enseñanza nos permeó tanto, o sea, no nos dijo innovación, disrupción, pero nos dijo una palabra que simplifica, ¿verdad? Excelencia, ¿verdad? Que era más fácil de entender y de percibir. En ese momento me había dicho disrupción, todavía yo había dicho diseño, o sea, ni que fumada se está haciendo, ¿verdad? Entonces, pero me dijo excelencia, entonces yo me quedé con esa palabra excelencia y la repetimos por mucho tiempo. O sea, tenemos que ser excelentes, tenemos que hacer las cosas mejor de lo que se pudieran hacer o mejor de lo que lo están haciendo los demás. Y pues hacíamos, yo recuerdo que la mayoría de revistas eran engrapadas cuando nosotros sacamos la primera revista. Entonces nosotros dijimos, no hagamos una revista engrapada, hagámosla de lomo pegado, de tipo libro, pero es más caro, pero hagámoslo, no importa, metámosle el dinero a eso. Y hay impresiones más baratas en rotativas, porque la impresión rotativa es más barata, sí, pero es más fea, se mueven las imágenes, hagamos en litografía, que es más bonito. Entonces hacíamos, o sea, vos miras nuestras revistas y no vas a encontrar errores. Vos miras nuestras revistas y la vas a ver, no perfecta, pero casi perfecta, ¿verdad? O sea, cada detalle, o sea, revisamos las revistas que no se fueran errores. Estábamos muy pendientes de que la calidad fuera muy buena por esa palabra que aprendimos de los negocios de excelencia. Entonces creo que la excelencia fue evolucionando a convertirse en innovación, a convertirse en disrupción. Entonces hoy siempre estamos pensando en, bueno, ¿qué hacemos? Yo dije, ahorita la única forma, ahorita en el Training Day, ya que estamos hablando de lo que pasó en el Training Day, en el Training Day yo dije, bueno, ahorita no podemos darle el valor que siempre le damos a la gente, que es el networking. Entonces, ¿qué le damos? Y la única forma de sustituir ese networking, esa experiencia de ir y sentir ahí a los speakers, era tener un contenido de muy alto valor, ¿verdad? O sea, tener un contenido que dijeras, wow, este cuate sí, ¿cómo le hizo para conseguir a estos chavos, ¿verdad? Incluso el del MIT, no sé si vos lo viste, al final me dice Alexis, gracias por insistirme porque tenía las semanas llenas y no tenía, él me dijo, no tengo espacio, yo quiero hacerlo, pero no tengo espacio. Yo le insistí, ¿verdad? Porque yo quería que fuera él. Yo quería que fuera innovación del MIT, el director de la facultad, o sea, no era el catedrático, ¿verdad? Era el director, o sea, habían otros. Yo recibí un diplomado en el MIT precisamente dentro de la cuarentena, dentro del confinamiento, y yo conocí a varios profesores, incluso con algunos tuve un tú a tú, porque tenés tú a tú con algunos, y hablé con el que fue el que creó el Internet de las cosas, el creador del Internet de las cosas. Yo pude haberle dicho a él y tenía más tiempo, hubiera sido más fácil,
pero yo quería que viniera este señor, ¿verdad vos? Entonces, el contenido fue, fue nuestra propuesta, fue nuestra apuesta este año, tener un contenido de muy alto valor y juntamos a los 5 fundadores de negocios de más rápido crecimiento de Centroamérica, de que están por convertirse en unicornios. O sea, trajimos a gente de muy alto perfil. Entonces, diferenciándonos de los eventos que podían haber, diferenciándonos de las cosas que se podían hacer. Creo que hasta el momento, y vos me lo mencionabas, no había un evento de ese tipo, de ese nivel en la región con tanto contenido de valor. Entonces, esa fue nuestra apuesta de innovación, ¿verdad? Buenísimo. Y te hago la última pregunta. Ok. ¿Por qué comprar tu libro? Déjame contarles primero a todos que Alexis escribió hace un tiempo un libro buenísimo. ¿Por qué comprarlo? Cuéntanos. Ok, A ok, ver, queremos sí. verte vendiendo. Ok, ok. Genial, mira. Creo que si yo tengo que vender ahorita mi libro y decir por qué comprarlo, van a recibir 2 cosas. El libro se llama Traccionable. En el libro hay un capítulo donde cuento las experiencias de más de 300 entrevistas que he hecho con innovadores, con emprendedores disruptivos y hay lecciones importantes ahí, pero hay una lección también importante que es la lección de lo que he aprendido en este camino de poder llegar de cero, literalmente. Yo siempre digo que nunca se tiene cero, siempre hay algo, ¿verdad? Vos hay un contacto, hay un amigo, hay un familiar, hay una experiencia, hay un conocimiento, hay algo. Pero comenzar literalmente desde abajo para llegar hasta acá, cómo encontré tracción para llegar ahí. Creo que esa inspiración que yo traté de transmitir en el libro les va a ayudar para poder hacer crecer sus negocios. Y en el camino de esta historia doy algunas herramientas, doy las experiencias que he tenido. Pues Traccionable es un libro que habla de cómo encontrar tracción en los negocios en la vida. Entonces van a aprender y van a disfrutar una historia, que es, ahí cuento un poco mi historia, de cómo logré venir desde abajo y tener el éxito que he logrado tener, si se le puede llamar éxito. Hay formas, todos tendrán su manera de llamarle éxito a alcanzar sus sueños, pero yo he alcanzado mis sueños a través de hacer ciertas cosas, cómo encontrar mi propósito, cómo tener una identidad clara, cómo buscar constantemente este tema de innovar, de ser diferentes y de ser disruptivos. Buenísimo. Alexis, te agradezco muchísimo por este tiempo, por haber abierto las puertas de tu oficina y poder Gracias. enseñarnos hoy, contarnos cuáles son tus secretos. Gracias, Bueno, Julio. no sé si quieres decir algo o algo a la audiencia, alguna última cosa. Sí, Julio, la verdad es que agradecido con vos, agradecido por la invitación. Creo que también debemos de estar en este momento en este espíritu, ¿verdad? O sea, ese sería mi último comentario, en el espíritu de colaborar. Creo que es un tiempo de colaborar, debemos colaborar unos con otros, buscar apoyo, buscar apoyar. La colaboración es lo que nos va a llevar a ser más innovadores, más disruptivos y a mantener nuestros negocios a flote.